En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y entramos en el párrafo sexto, el hombre. En este párrafo sexto damos un paso más en esta explicación sobre la profesión de fe en la parte del credo del catecismo. Y ahora nos va el catecismo a dedicar 25 números, del número 355 al 379, a desarrollar este párrafo que tiene como título El hombre, la creación del hombre. Número 355 del catecismo dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27, ¿no? Es muy interesante, queridos amigos, y importante, que llama mucho la atención que en este versículo tan pequeño que nos presenta el libro del Génesis, usa en menos de 2 renglones 3 veces el verbo creó. Es como una evocación a la Trinidad. Fíjate, Dios creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. 3 veces. Una evocación trinitaria. El hombre ocupa un lugar único en la creación, nos dice el catecismo. Y va a poner 4 pilares muy interesantes de cómo la Iglesia propone o defiende esta creación del hombre. Primero, nos dice que el hombre está hecho a imagen de Dios. Segundo pilar nos dice que en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Tercer pilar nos dice que es creado hombre y mujer. Y cuarto pilar nos dice que Dios lo estableció en la amistad con él. Vamos, qué 4 pilares tan preciosos, ¿no? Hecho a imagen de Dios, su propia naturaleza une lo espiritual y lo material, es creado hombre y mujer definidamente, Dios lo estableció en la amistad con él. Da un paso más el catecismo y entra en un primer apartado y dice, a imagen de Dios. ¿Qué significa que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios? Pregunta que los seres humanos nos hacemos pues todos los días, ¿no? Y dice el número 356 del catecismo. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Y esta es la razón fundamental de su dignidad. Número precioso del catecismo que después lo vamos a complementar con una frase de Santa Catalina de Siena. ¿Qué nos quiere decir el catecismo aquí en este número? La afirmación principal, ¿no? Está tomada de la Constitución Dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II que hemos mencionado muchas veces. En el punto número 12, en el párrafo 3 de esta Gaudium et Spes dice, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador.
Y hay una diferencia esencial entre el resto de la creación y el hombre, porque alguno ya se estará preguntando por ahí, bueno, ¿y entonces Dios no ama otra cosa de la creación? No. Hay una diferencia esencial entre el hombre y el resto de la creación. El hombre es la única criatura a la cual él ha querido, ha amado por sí misma. El resto de las criaturas, el resto de la creación, Dios la ha querido, no tanto por sí mismas, sino como referencia al hombre. Esto es algo que es precioso porque esto nos sube, nos pone en un nivel de privilegio de amor que lo único que uno tendría que hacer es arrodillarse para agradecerlo. Es importante, queridos amigos, que podamos aclarar esa expresión. El hombre es la única criatura que él ha querido, ha amado por sí misma. No quiere decir que Dios no ame el resto de las criaturas, sino que quiere especificar que Dios las ama, pero no como interlocutor último suyo, sino que las ama para el hombre, para ponerlas al servicio del hombre. Para eso amó Dios a los animales al crearlos, a los minerales, a los vegetales, a todos los reinos de la naturaleza, para ponerlas al servicio del hombre. Claro que Dios quiere todas las cosas de la creación, claro que sí, por eso existen. Pero ellas no son interlocutores últimas suyos. El árbol no habla con Dios, el agua tampoco los animales. El interlocutor último de Dios en la creación eres tú y yo, es el hombre. Y a través del hombre, Dios dialoga en un diálogo intratrinitario. A través del hombre. A nosotros nos quiere por nosotros mismos, porque nos ha creado con una imagen y semejanza suya, porque nos ha hecho capaces de tener un diálogo con Él, capaces de valorar que somos queridos, capaces de gozarnos de esto, capaces de gustarlo, capaces de agradecerlo y sobre todo capaces de responder a tal amor. Un árbol no es agradecido, no tiene esa capacidad. Esto no lo hace más bueno o más malo, no, es otra dimensión. En nosotros hay una capacidad de interlocución. Y en el resto de la creación no hay esa capacidad de interlocución. Es muy interesante cómo nosotros los seres humanos ponemos las categorías nuestras a todo. Yo me acuerdo que mi mamá era muy buena en las flores, en las matas, en todo lo que tenía en la casa, ¿no? Ella sembraba todo y todo le florecía y mi mamá limpiaba las hojas de las matas y hablaba con ellas. Y entonces decía que ese hablar con ellas, las flores, las matas se ponían preciosas. Y la verdad que sí, eran unas flores y unas matas en la casa de unos colores hermosos, verdes, bueno, todo esto. Decía que eran agradecidas con la manera como se trataban cuando se limpiaban. Bueno, nosotros los seres humanos ponemos esas categorías a las cosas que son inferiores a nosotros. ¿No? Imagínate Dios. Este hablar con la naturaleza, hablar con los árboles, aquí en el caso de hablar con las matas, es un sentido poético, un sentido metafórico, así como le escuchamos a San Francisco de Asís, cuando San Francisco de Asís dice que los cielos y la tierra bendigan al Señor, las nubes del cielo bendigan al Señor, animales bendigan al Señor. Entendemos todo esto, que es hermoso, pero dicho de un lenguaje poético, de un lenguaje metafórico.
Porque al final de todo, esas plantas, esos animales, no pueden bendecir a Dios en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque ellos no son sujetos, porque no son interlocutores, porque no conocen, porque no aman. Y entonces la grandeza de ser un ser humano es poder buscar, poder agradecer, poder responder, poder ser interlocutor de Dios. Esto es lo más grande que tiene el ser humano, ser interlocutor de Dios. Por eso fijémonos muy bien, queridos amigos, pocas cosas manifiestan tanto la dignidad del hombre como el poder hacer oración, como el poder dirigirse a Dios. Es decir, que Dios nos ha querido a nosotros por nosotros mismos. Yo te quiero porque eres. Y Dios es capaz de decir incluso, qué bueno que existas. Dios se alegra de haberte creado con la capacidad de hablar contigo y que tú hables con Él. Dios se alegra de eso. Y esta afirmación es central. Porque a veces a nosotros nos cuesta mucho creer que Dios me ame y que me ame así. Que Dios nos tome tanto en consideración es algo que nos cuesta muchísimo. Y entonces el catecismo nos presenta esta expresión de Santa Catarina de Siena que es preciosa. Dice, ¿qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Cosa más bella, esta cita de Santa Catarina de Siena. Y vemos que esto lo está diciendo una mística, no una teóloga. Con esos momentos y con esos dones místicos que Santa Catarina tenía para entender este amor. Dios contempla al hombre que va a crear. Primero lo contempla. Ese hombre que va a crear lo conoce desde toda la eternidad y Dios lo contempla y en su contemplación se deja cautivar de amor por el hombre. Dios un enamorado, es un enamorado y es un enamorado del hombre. Desde siempre lo contempló y desde que lo contempló lo cautivó. Es una belleza esta mística que la Iglesia nos presenta en el Catecismo. Dios se ha dejado cautivar de amor por nosotros. Y tenemos que hacerla compatible con que Dios no necesita nada de nadie, pero al mismo tiempo ha querido crearnos libremente y sentirse cautivado de amor por nosotros. No es fácil compaginar ambas cosas. Por lo tanto, afirmamos las dos. Que Dios es inmutable y que lo tiene todo, y al mismo tiempo que ha tenido necesidad de la respuesta libre del hombre, porque se ha sentido cautivado por él. Dios nos ha hecho capaces de gustar de su amor. El hombre es plenamente capaz de Dios, algo que el resto de la creación no es capaz, porque el hombre tiene esa alocución del entendimiento y de la voluntad, que son esas dos facultades en las que se refleja el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, su entendimiento y su voluntad.
Continúa el catecismo en el número 357 y profundiza, dice, por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Nos habla aquí el catecismo de la dignidad de persona. Por eso el hecho de que digamos que Dios es un ser personal, que Jesucristo es una persona, aunque tenga dos naturalezas, la humana y la divina, es una persona. Es muy, pero muy interesante que digamos que Dios trinitario son tres personas. Y al mismo tiempo nosotros digamos que somos persona. Es una cosa bellísima. Dios es persona y yo soy persona. Por lo tanto, el puente de comunicación ya está. Por ejemplo, el bendito debate del tema del aborto. El tema del aborto tiene una pregunta al final de todas las mentiras que se dan. Es una única pregunta, a la cual todos enloquecidamente mintiendo intentan darle la vuelta. Y la pregunta es, ¿ese ser que está en el seno de su madre, ese hijo, esa hija que todavía no ha nacido, es persona o no es persona? ¿Es algo o es alguien? Esa es la pregunta al final. Y a esa pregunta todos mienten para no responderla. ¿Es persona o no es persona? En este tema, los defensores del aborto quieren a toda costa ocultar lo que es evidente, que estamos hablando de alguien, no de algo. Algo es el pelo. Eso es algo. Pero lo que está en el seno de la madre no es algo, es alguien. Y esto lo quieren ocultar a toda costa. Fijémonos, el año pasado, la ministra de Igualdad del gobierno español, en una entrevista pública dijo esto: es un ser vivo, pero no es un ser humano. Eso dijo la ministra de la Igualdad de un país del primer mundo. Es un ser vivo, pero no es un ser humano. Yo no sé cuántos dedos de frente tenga esta dama, pero le pregunto a esta ministra, ¿y entonces qué es lo que está dentro de esa madre? Si no es un ser humano, ¿entonces qué es? ¿Es un dinosaurio? ¿Es un invertebrado? ¿O de qué estamos hablando? Y en esto caen miles y miles de personas y organizaciones por todo el mundo. Caen en el ridículo de inventarse una serie de palabras y de argumentos sin ningún sentido, con tal de ocultar la realidad personal. Por lo tanto, queridos amigos, por eso es importantísimo que nosotros rescatemos este concepto de persona. Y por eso es que en el tema del aborto la Iglesia es tan fuerte. Es que estamos hablando del ser humano que tiene dignidad de persona ante Dios. Es un alguien, no es un algo, no es cosa. Esto hasta en la manera como hablamos, uno se
se da la razón. Cuando alguien te llama y te dice, hey, ven para acá, usted le dice, este tiene un nombre. Hasta en eso somos conscientes. Cuando alguien nos habla de o esta, suena despectivo. Y uno hace referencia a que del cual tú estás hablando tiene un nombre. Dime mi nombre. Otro ejemplo, ¿no? Cuando llegaron los españoles a América, en el siglo XVI, saben ustedes que prácticamente podríamos hablar de dos conquistas. La conquista bélica, la conquista del dinero, la conquista de la lujuria, del oro, y la conquista espiritual, la evangelización de América. Y existió un forcejeo muy fuerte sobre el cómo había que tratar a los indios. Y claro, algunos conquistadores, los que venían por esta lujuria del oro, algunos conquistadores querían pues la forma fácil, ¿no? Querían utilizarlos como esclavos. Porfiaban y afirmaban que los indios no eran personas humanas. Y como no eran personas humanas, se les podía tratar como esclavos. Pero estamos hablando del siglo XVI, pero es que hace 20 años en Australia todavía habían unos por ahí diciendo que los aborígenes australianos no eran personas. Hablamos nosotros de los indios del siglo XVI en Tenochtitlan o en el Imperio Inca, pero es que hace en nuestra propia época todavía le estábamos diciendo a los aborígenes australianos que no eran seres humanos. Su razonamiento, aquel que niega la dignidad de un hombre o de una mujer, no es tonto. Ellos entienden muy bien de lo que se está tratando. Porque si ellos llegan a reconocer a ese ser humano, entonces en el siglo XVI los españoles ya no iban a poder esclavizar a los indios. Si reconocen que estos aborígenes australianos son seres humanos, los van a tener que proteger y no van a poder seguir extinguiendo sus tribus. Y por eso, lastimosamente, es mejor decir, no son seres humanos. Así los matamos. O así los esclavizamos. Los españoles, estos animados por la lujuria del oro, justificaban la esclavitud diciendo que no eran personas humanas. Y los evangelizadores franciscanos, los dominicos, decían, claro que son personas humanas. ¿Cómo no van a ser personas humanas si los estamos bautizando? Si les estamos predicando la palabra de Dios y la están entendiendo y la están acogiendo. Fíjense, queridos amigos, que incluso en todo este ir y venir de cosas, fue cuando se dirimió a la corona española este tema. Y fue cuando se dio la razón, tanto el rey como la reina de España, Fernando e Isabel, que los indios son plenamente personas humanas. Luego la esclavitud no tiene razón de ser. Y eso fue una ley de la corona. Vuelvo y repito, por esto es que es tan importante, queridos amigos, este concepto de persona. ¿Es algo o es alguien? Y ese alguien tiene tanta dignidad el uno como el otro. En el tema del aborto, tiene tanta dignidad la mamá como ese bebé. Tiene tanta dignidad el médico que lo va a matar como ese bebé. Tiene tanta dignidad aquel que va a pagar por ese aborto que el bebé. Tiene tanta dignidad aquella o aquel que aconsejó a esa madre a que cometiera ese delito inhumano que el bebé. Tiene tanta y misma, igualita dignidad el uno como el otro. ¿Por qué me matas? Y entonces fijémonos aquí, queridos amigos, cómo estamos diciendo que nosotros somos persona y Dios es persona. Luego compartimos una dignidad con Dios.
Es verdad que la nuestra es participada. Nosotros somos creados y participamos de su dignidad por misericordia, pero es importante que Él nos tenga como interlocutores suyos. Uno que es persona puede conocerse, puede poseerse, puede darse, puede entrar en comunión, puede hacer alianzas. Puede hacer alianzas. Así como nos dice el catecismo, es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador. Somos imagen de Dios Padre, porque tenemos esa autoconciencia, es decir, Dios es el que dijo, yo soy el que soy. Dios tiene conciencia de sí mismo. Eso es lo que significa Yahvé. Yo soy el que soy. Y nuestra autoconciencia no es como la de Dios. Nosotros subsistimos por Él, no por nosotros mismos. Nosotros subsistimos en Él, pero Él nos ha creado de una manera tan importante para que tengamos autoconciencia de nuestra dignidad, para que tengamos cómo autodeterminarnos, para que podamos ser libres. En este sentido, tú y yo, querido amigo, somos imagen de Dios Padre. Somos imagen de Dios Hijo. Dios Hijo es definido como verbo, como palabra, quien nos revela toda la verdad que ha conocido del Padre. Y por eso nosotros tenemos corazón y tenemos vocación para conocer la verdad, para razonarla, para no dejarnos que nos digan mentiras, para poder discernir el universo. Es decir, que se nos nota que somos imagen del Dios vivo, de la palabra, del verbo. Y se nos nota porque estamos siempre buscando la verdad. Y nosotros poseemos internamente algo innato, que es buscar y conocer esa verdad. Y también somos imagen del Espíritu Santo, definido como el amor entre el Padre y el Hijo, el amor entre ambos. Por eso nosotros tenemos esta capacidad y vocación para entregarnos en la comunión del amor. Estamos llamados tú y yo a una vocación del amor. Y esto va a suponer que yo sea persona. Y sí, soy persona. Alguien, antes de decir que esto es una nación, o que esto es una raza, o que esto es un color, antes de cualquier catalogación, siempre se dice, soy persona humana. Uno no dice, yo soy norteamericano antes que humano, no. Soy persona humana. Y da igual que esté sano, da igual que esté enfermo, da igual que esté en el vientre de su madre, da igual, es persona. Ha sido creado por Dios como interlocutor y tiene capacidad de hacer alianzas de amor. Soy persona. ¿Y qué caracteriza a la persona? La libertad de amar y ser amado. La libertad de amar y ser amado. Y esto nos hace caer en cuenta de en dónde está nuestra dignidad. ¿En qué consiste la dignidad del ser humano? En ser interlocutor del amor, en amar y ser amado. Incluso algunas veces, donde él no puede amar y casi que solo puede ser amado, entonces más que nunca es cuando somos imágenes de Dios. Hasta allá.
Porque es que ante Dios nosotros somos mucho más amados por Él que amantes de Él. Es impresionante. Es impresionante ver que hay una desproporción muy grande en esta alianza en la que somos mucho más amados por Él que amantes nosotros de Él. Y hace una alianza así desproporcionada en la que Él nos da millones y nosotros le damos centavos. Y Él hace esa alianza. Continúa el catecismo en el número 358 y dice: Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Expresión muy hermosa. Dios creó todo para el hombre. Está apoyado en esa cita de la Constitución dogmática que hablamos al inicio, de la Dei Verbum del Concilio Vaticano, de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Dice en el punto 12 exactamente: creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Y también la Gaudium et Spes en el número 24 nos va a decir: más aún, el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Es decir, que el hombre ha sido creado para entregarse a los demás, para ser uno con ellos, para compartir sus talentos con los demás, para compartir sus bienes. Que todos sean uno como nosotros somos uno. Es decir, estamos llamados a ser como la Santísima Trinidad. Si no somos como la Santísima Trinidad, entonces estamos frustrados. Y esto es algo muy fuerte. Estamos frustrados. Y esto la Iglesia lo predica de una manera contundente. Dios creó al hombre y lo creó con una finalidad. Y es esta. Lo creó para que fuera comunión de amor, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para eso lo creó. Al final termina este número 358 del Catecismo con una expresión hermosa de San Juan Crisóstomo que dice: ¿cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre. Para él existen el cielo y la tierra, y el mar, y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación, que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. ¡Qué belleza esta expresión de San Juan Crisóstomo! A la hora de subrayar la grandeza del hombre, lo que nos está diciendo San Juan Crisóstomo es dos cosas. Primera, recordarnos que el resto de la creación existe para el hombre. El resto de la creación existe para el hombre. Es como si dijéramos: el sol sale para ti, Guadalupe.
Es una expresión que puede parecer un poco romántica, pero no, es real. Dios ha puesto delante tuyo toda la creación para que te diga: oye, ¿has visto el amanecer? Lo hice para ti. ¿Has visto el cielo estrellado? Lo hice para ti. Ese tipo de expresiones un poco románticas son reales. Dios ha hecho la creación para ti, pensando en ti. Es como cuando Jesús dice: entrego mi vida por la salvación de todos. Sí, por la salvación de todos, pero al mismo tiempo por ti en concreto. Y la segunda manera, como San Juan Crisóstomo nos quiere subrayar esta grandeza del hombre, es que Dios nos ha perdonado la vida. Que Dios ha sido capaz de entregar a su Hijo, a su propio Hijo, por nosotros. Y por si hubiera alguna duda de cómo interpretar la creación, es que la creación y la redención están unidas en el plan de Dios. Si tiene alguna duda para interpretar por qué fui creado, te invito a que recurras a la redención. Y mira que Cristo entregó su vida libremente por ti, y el Padre no lo evitó porque te ama. A mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la entrego voluntariamente, porque tengo poder para darla y tengo poder para quitarla, y la entrego porque te amo. Por encima de todo, querido amigo, querida amiga, recuerda esto: siempre está el acto creador de Dios que libremente ama y entrega. Y termina este punto diciendo: porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta Él y se sentara a su derecha. Es decir, que en todo lo que está aconteciendo en este momento, además de la Eucaristía, en todo lo que está aconteciendo, Dios tiene un plan de salvación para ti. Es una comprensión de la existencia en clave de llamada. Tiene un plan para ti y está esperando tu respuesta. Por lo tanto, la creación fue una llamada a la existencia, una llamada a ser imagen de Dios y una llamada a que tú y yo le respondamos a Dios tanto amor y hagamos con Él una alianza.